Hola, tengo 67 años y vivo en Tijuana. Hace 8 meses, cuando mi hija me presentó a su novio, algo en su sonrisa perfecta me hizo desconfiar. Ella planeaba casarse en la capilla donde yo me casé, pero ese hombre escondía algo oscuro. Durante meses investigué en secreto, y lo que descubrí en una casa colonial de Puebla me heló la sangre. Él ya estaba casado, tenía hijos, y mi hija sería su cuarta víctima en un patrón de fraude que destruía familias. Cancelé ese casamiento 2 semanas antes de la boda, y aunque mi hija me odió en ese momento, hoy entiende que la salvé de un monstruo. Decidí compartir mi historia porque hay otras madres con ese instinto que les dice que algo no está bien, y quiero que sepan que deben confiar en esa voz interior. Si esta historia te conmueve, déjame tu comentario, dale like y suscríbete a este canal. ¿Sabes lo importante que es saber que protegí a mi hija a tiempo? Me llamo Rosa María Hernández, tengo 65 años, y vivo en Guadalajara desde que nací. Soy madre de 3 hijos, pero hoy quiero contarles la historia de mi hija menor, Sofía, y de cómo casi arruina su vida por un amor que parecía perfecto. ¿Alguna vez han sentido que algo no está bien, pero no pueden explicar por qué? Esa sensación me persiguió durante meses, y hoy agradezco haber confiado en mi intuición de madre. Crié a mis hijos sola después de que mi esposo murió hace 20 años. Trabajé vendiendo artesanías en el mercado de San Juan de Dios, ese lugar lleno de colores y aromas donde turistas y locales se mezclan entre puestos de barro, textiles y comida tradicional. El olor del mole recién preparado, el sonido de los mariachis practicando en la esquina, y las voces de los vendedores pregonando sus mercancías fueron la banda sonora de mi vida. Entre ollas de barro y rebozos bordados, pagué la universidad de mis 3 hijos. Mi orgullo más grande es haberles dado educación. Sofía, mi bebé, siempre fue la más soñadora de mis hijos. A sus 32 años, trabajaba como maestra de primaria en una escuela del centro. Le encantaba su trabajo, y yo vivía tranquila sabiendo que era independiente y feliz. Pero todo cambió cuando conoció a Javier hace 10 meses. Él apareció como un príncipe de cuento, 35 años, abogado exitoso según decía, siempre bien vestido, con palabras dulces y modales perfectos. Mi hija se iluminaba cuando hablaba de él. Las primeras veces que vino a cenar a nuestra casa, yo hacía birria o pozole, esos platillos que requieren tiempo y amor. Me gusta observar cómo la gente come mi comida, dice mucho de una persona. Javier comía con educación, alababa cada bocado, preguntaba por las recetas. Parecía perfecto. Pero había algo en sus ojos cuando creía que nadie lo miraba, una frialdad que me erizaba la piel. ¿Cómo explicarle a tu hija que su novio perfecto te produce escalofríos sin parecer una madre celosa y controladora? A los 5 meses de noviazgo, Javier le propuso matrimonio. Sofía llegó a casa radiante, mostrándome el anillo, hablando de planes para una boda en 6 meses. Yo quería alegrarme, pero esa sensación de alerta no me dejaba. Comencé a hacer preguntas sutiles. ¿Dónde trabajaba exactamente? ¿Dónde había estudiado? ¿Por qué nunca hablaba de su familia? Javier siempre tenía respuestas preparadas, pero eran vagas, como nubes que se disuelven cuando intentas agarrarlas. Mi comadre Lupita, que ha sido mi mejor amiga desde la primaria, notó mi inquietud. Lupita es de esas personas que te dicen las verdades aunque duelan, que te apoyan sin juzgar. Una tarde, tomando café de olla en mi cocina mientras el aroma de canela llenaba el aire, le conté mis dudas. Ella me miró seria y dijo algo que nunca olvidaré: Rosa, una madre sabe. Si algo te dice que investigues, hazlo. Mejor prevenir que curar heridas del corazón. Empecé a observar más detenidamente. Javier decía tener un despacho de abogados en la zona de Chapultepec, pero cuando Sofía mencionaba visitarlo, siempre tenía excusas. Decía que su madre vivía en Morelia, viuda y mayor, pero en 10 meses nunca la habían visitado. Cuando preguntaba por qué, él decía que su madre era muy tradicional y quería conocer a Sofía solo después de la boda. ¿Qué madre no quiere conocer a la novia de su hijo antes de la boda? Eso no tenía sentido. Durante las posadas de diciembre, cuando decoramos la casa con faroles y papel picado, cuando el olor del ponche de fruta servido con canela y tejocote perfuma todo el barrio, Javier parecía incómodo. No sabía las oraciones, no conocía las canciones tradicionales. Cuando le pregunté dónde había crecido, su respuesta fue confusa. Dijo que su familia se había mudado mucho. Otro dato extraño para agregar a mi lista mental de inconsistencias. En enero, 4 meses antes de la boda, decidí actuar.
No podía quedarme de brazos cruzados viendo a mi hija caminar hacia algo que mi instinto me gritaba que era un error. Pero tenía miedo. Miedo de equivocarme, miedo de alejar a mi hija, miedo de ser la villana de su historia de amor. ¿Hasta dónde puede llegar una madre para proteger a su hija adulta sin invadir su vida? Esa pregunta me quitaba el sueño. Lupita me ayudó a contactar a su sobrino, que trabaja verificando antecedentes para una empresa de seguridad. Le pedí que investigara discretamente a Javier. 2 semanas después, mi comadre llegó a mi casa con una carpeta. Su cara seria me dijo todo antes de abrir el sobre. Javier no era abogado. No había registro de ningún despacho a su nombre. El domicilio que había dado como su residencia era de un edificio de oficinas, no un departamento. Pero lo más alarmante, había indicios de que usaba un segundo apellido diferente en algunos documentos. Mi corazón se aceleró. ¿Quién era realmente el hombre que iba a casarse con mi hija? Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando los sonidos nocturnos de mi barrio, los perros ladrando a lo lejos, el camión de la basura pasando temprano. Me levanté antes del amanecer y supe lo que tenía que hacer. Tenía que conocer a la madre de Javier. Tenía que ir a Morelia y ver con mis propios ojos quién era esta familia que pronto estaría unida a la mía. ¿Cómo convences a tu hija de que visiten juntas a la futura suegra cuando el novio ha puesto 1000 pretextos para evitarlo? Esa fue mi primera batalla. Una mañana de febrero, mientras desayunábamos tamales de elote con atole caliente, le dije a Sofía que quería conocer a la mamá de Javier. Ella se emocionó con la idea, pensando que finalmente yo aceptaba completamente a su novio. Le propuse que fuéramos las dos, madre e hija, a Morelia para una visita sorpresa. Podríamos pasar el fin de semana, conocer la ciudad, y de paso presentarnos con su futura suegra. Sofía dudó, dijo que debía consultarlo primero con Javier. Exactamente la reacción que yo esperaba. Cuando ella le contó nuestro plan, él se puso nervioso. Lo vi en sus ojos esa noche cuando vino a cenar. Intentó disuadirnos con educación, diciendo que su madre no estaba bien de salud, que mejor esperáramos hasta después de la boda. Pero yo insistí con la dulzura de una madre preocupada, diciendo que precisamente por eso quería conocerla pronto, para ofrecerle mi apoyo y amistad. Finalmente, acorralado por nuestras expectativas y la tradición mexicana de que las familias deben conocerse, Javier aceptó. Pero pidió que le diéramos 2 semanas para preparar a su madre. Me pareció raro, pero acepté. ¿Qué necesitaba preparar? ¿Por qué 2 semanas completas? Mi desconfianza creció como mala hierba en época de lluvias. Durante esas 2 semanas, lo observé más cuidadosamente que nunca. Empezó a recibir llamadas que contestaba alejándose de nosotras, su nerviosismo era palpable. Lupita me acompañó en mis preparativos. Vas a necesitar ojos de águila y corazón de acero, me dijo mientras preparábamos el equipaje. Metí en mi bolsa una pequeña cámara que su sobrino me había prestado. No sabía exactamente qué buscaba, pero quería estar preparada para documentar cualquier cosa extraña que encontrara. También llevé un rosario que había sido de mi madre. Necesitaba su protección espiritual para lo que fuera que me esperaba en Morelia. El viaje fue hermoso. Guadalajara a Morelia son casi 4 horas por carretera, atravesando paisajes de montaña y pueblos pequeños. Sofía iba feliz, hablando de la boda, de la luna de miel que Javier había prometido a Cancún, de los niños que querían tener. Cada palabra era una daga en mi corazón porque yo sabía que algo no estaba bien, pero aún no tenía pruebas suficientes. ¿Cómo rompes los sueños de tu hija cuando todavía no estás segura de la verdad? Llegamos a Morelia al mediodía. La ciudad me recibió con su belleza colonial, sus edificios de cantera rosa brillando bajo el sol, el aroma de las corundas y uchepos vendidos en las esquinas del centro. Morelia tiene algo especial, una elegancia antigua que te hace sentir que el tiempo se movió más despacio ahí. Nos registramos en un hotel pequeño cerca del centro, y Sofía llamó a Javier para avisarle que habíamos llegado. Él había dicho que no podría acompañarnos porque tenía trabajo urgente en Guadalajara, pero que su madre nos esperaría en su casa al día siguiente por la tarde. Otra bandera roja para mí. ¿Qué hijo no acompaña a su novia y futura suegra cuando se conocen por primera vez? Pero Sofía no vio nada extraño, estaba demasiado emocionada. Pasamos esa tarde caminando por el centro histórico, admirando la catedral, comiendo nieve de pasta en el portal. Intenté disfrutar el momento con mi hija,
sabiendo que quizás pronto nuestra relación cambiaría cuando le revelara la verdad. Esa noche, acostada en la cama del hotel, escuchando la respiración tranquila de Sofía en la cama de al lado, recé. Recé pidiendo fuerza, claridad y protección. Recé para que si me equivocaba, mi hija pudiera perdonarme. Y recé para que si tenía razón, tuviera el valor de hacer lo necesario para salvarla. El rosario de mi madre entre mis dedos me daba consuelo, como si ella estuviera conmigo guiándome desde el cielo. La mañana siguiente amaneció fría y nublada. Desayunamos atole y pan dulce en un cafecito cerca del hotel. El sabor del champurrado caliente me recordó a mi propia madre, a las mañanas de mi infancia. Sofía hablaba sin parar, nerviosa y emocionada. Yo apenas probaba mi comida, el nudo en mi estómago no me dejaba tragar. A las 3 de la tarde, tomamos un taxi hacia la dirección que Javier había dado. La casa estaba en una colonia residencial tranquila, con calles arboladas y casas grandes. Cuando el taxi se detuvo frente a la dirección, mi corazón dio un vuelco. La casa era hermosa, colonial, bien mantenida, con un jardín frontal lleno de bugambilias moradas. Una señora mayor nos esperaba en la puerta. Tenía que ser la madre de Javier, los rasgos faciales eran similares. Nos saludó con cortesía fría, no con el calor que una esperaría de una futura suegra conociendo a la novia de su hijo por primera vez. Sofía no pareció notarlo, demasiado ocupada admirando la casa y siendo educada. Entramos a una sala amplia, decorada con muebles antiguos y fotografías en las paredes. Mientras la señora ofrecía café y Sofía la seguía a la cocina, yo me quedé mirando las fotos. Había muchas de un niño que crecía hasta convertirse en el Javier que conocíamos, pero algo me llamó la atención. En todas las fotografías familiares, habían sido recortadas o editadas. Faltaban personas. ¿Por qué alguien cortaría caras de fotos familiares? Mi instinto me gritaba que ahí había secretos escondidos. La madre de Javier, que se presentó como señora Beatriz, nos sirvió café y galletas de mantequilla. La conversación era tensa, incómoda. Ella respondía a las preguntas de Sofía sobre la familia con respuestas cortas y evasivas. Cuando Sofía preguntó por el papá de Javier, la señora simplemente dijo que había fallecido hace años y cambió de tema rápidamente. Su lenguaje corporal era defensivo, sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza de café. Pedí permiso para usar el baño, y la señora Beatriz señaló las escaleras hacia el segundo piso. Subí despacio, mirando todo a mi alrededor. Las paredes del pasillo tenían más fotografías, y noté algo extraño. Había marcos vacíos, espacios donde claramente habían quitado fotos recientemente, se veía la marca más clara en la pared donde habían estado colgadas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Algo definitivamente andaba mal en esa casa. El baño estaba al final del pasillo, pero había varias puertas cerradas en el camino. Mi curiosidad de madre protectora venció mi educación. Con el corazón en la garganta, toqué suavemente la primera puerta. Silencio. La abrí despacio, asomándome. Era un dormitorio de niños, con 2 camas pequeñas, juguetes ordenados en repisas, y dibujos infantiles pegados en las paredes. Mi sangre se heló. Javier había dicho que era hijo único. ¿De quién eran esos cuartos? ¿De quién eran esos juguetes que parecían usados recientemente? Cerré la puerta con cuidado y seguí al baño, mi mente trabajando a 1000 por hora. Usé el baño rápidamente, pero al salir, noté que una de las puertas del pasillo estaba entreabierta. A través de la rendija, pude ver lo que parecía una oficina o estudio. Sabía que estaba invadiendo la privacidad de esta familia, pero algo más fuerte que la educación me empujaba. La imagen de mi hija caminando hacia un matrimonio basado en mentiras me daba valor que no sabía que tenía. Entré a la oficina silenciosamente. Era un cuarto lleno de libreros, un escritorio antiguo de madera, y en las paredes, más fotografías. Pero estas eran diferentes. Estas no habían sido editadas. En una foto grande enmarcada sobre el escritorio, vi a Javier, más joven, abrazando a una mujer hermosa y 2 niños pequeños. Todos sonreían felices. Mi respiración se cortó. Tomé mi celular con manos temblorosas y fotografié esa imagen. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué Javier nunca las había mencionado? Sobre el escritorio había documentos. Sabía que no debía mirarlos, que estaba cruzando una línea, pero el futuro de mi hija estaba en juego.
Entre los papeles encontré sobres del banco, estados de cuenta a nombre de Javier, pero con un apellido diferente al que él nos había dado. También había cartas, algunas sin abrir, dirigidas a él en esa dirección de Morelia, pero firmadas por una tal Patricia. Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener mi teléfono para fotografiar todo. De repente escuché pasos en las escaleras. Mi corazón casi se sale de mi pecho. Guardé rápidamente mi teléfono y salí de la oficina, cerrando la puerta suavemente. Me encontré en el pasillo con la señora Beatriz, quien me miraba con una mezcla de enojo y resignación. Encontró lo que buscaba, dijo en voz baja, no era pregunta sino afirmación. Nos quedamos mirando un momento que pareció eterno. En sus ojos vi algo que no esperaba, no era hostilidad, era tristeza profunda y vergüenza. ¿Quiénes son ellos?, le pregunté señalando hacia la oficina, mi voz apenas un susurro. Ella suspiró, sus hombros cayendo como si llevara el peso del mundo. Venga conmigo, dijo, y me guió hacia otra habitación pequeña, lejos de donde Sofía podría oírnos. Era un cuarto de costura, con una máquina antigua y telas apiladas. El olor a lavanda de los saquitos entre las telas me recordó a mi propia abuela. Nos sentamos en 2 sillas frente a la ventana que daba al jardín trasero. La señora Beatriz comenzó a hablar, y con cada palabra, mi mundo se iba desmoronando junto con el de mi hija. Javier está casado, dijo sin rodeos. Esa mujer en la foto es Patricia, su esposa legítima. Los niños son sus hijos, tienen 8 y 10 años. Viven en la Ciudad de México. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Todo lo que había temido era cierto, pero era aún peor de lo que había imaginado. Mi hija iba a casarse con un hombre casado, un hombre con familia, un hombre que nos había mentido en todo. ¿Por qué?, fue todo lo que pude preguntar. ¿Por qué un hombre casado cortejaba a mi hija? ¿Por qué planeaba una boda? ¿Por qué su propia madre permitía esto? La señora Beatriz comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Javier tiene problemas, dijo. Deudas grandes, malas decisiones financieras. Hace 2 años, él y Patricia se separaron. Ella vive con los niños en México, él supuestamente trabajaba en Guadalajara. Pero nunca se divorciaron. Yo no sabía que estaba planeando casarse de nuevo hasta que ustedes llamaron hace 2 semanas. Mi cabeza daba vueltas. ¿No sabía de nosotras? La señora Beatriz negó con la cabeza. Javier me dijo que tenía novia, pero no que planeaban casarse. Cuando me avisó de su visita, le pregunté directamente. Él me confesó todo, me pidió que no dijera nada, que solo necesitaba tiempo para arreglar las cosas. Dijo que el matrimonio con su esposa estaba acabado de todas formas, que pronto se divorciarían. Pero yo sé que eso no es verdad. Patricia todavía lo ama, todavía espera que vuelva. Me sentí mareada. ¿Y usted iba a permitir que mi hija se casara con su hijo sabiendo esto? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. La señora Beatriz se cubrió la cara con las manos. No sabía qué hacer. Es mi hijo. Pensé que quizás ustedes conocían la situación, que quizás era un matrimonio arreglado o algo así. No quería interferir. Pero cuando las vi llegar hoy, cuando vi a su hija tan ilusionada, tan inocente, supe que no sabían nada. Y me sentí enferma de vergüenza. Nos quedamos en silencio, 2 madres enfrentando la terrible verdad de que el hijo de una estaba destruyendo la vida de la hija de la otra. Abajo, podía escuchar a Sofía riendo de algo, su risa tan pura y feliz, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. Tengo que decirle, murmuré. Tengo que decirle la verdad ahora mismo. La señora Beatriz asintió. Lo sé. Y yo la voy a ayudar. Voy a darle todo lo que necesita, certificados de matrimonio, direcciones, números de teléfono. Mi hijo ha ido muy lejos esta vez. Bajamos las escaleras juntas. Sofía estaba en la sala, mirando su teléfono y sonriendo. Probablemente mensajes de Javier diciéndole cuánto la amaba, cuánto deseaba que llegara el día de la boda. Mentiras. Todo mentiras. Sofía, mi amor, comencé, mi voz quebrándose. Ella levantó la vista, y algo en mi expresión le borró la sonrisa. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Te ves pálida. Se levantó, preocupada, acercándose a mí.
La señora Beatriz se paró junto a mí, en un gesto de solidaridad entre mujeres que nunca esperé. Sofía, hay algo que necesitas saber sobre Javier, dijo con voz firme. Y ahí, en esa sala en Morelia, con el sol de la tarde colándose por las ventanas y el olor del café todavía en el aire, le contamos toda la verdad a mi hija. Vi cómo su rostro pasaba por todas las emociones: confusión, incredulidad, esperanza de que fuera un error, y finalmente, devastación cuando la realidad la golpeó. Sofía me miró como si yo fuera una extraña. Estás mintiendo, dijo con voz temblorosa. Esto es porque nunca te gustó Javier, porque nunca quisiste que fuera feliz. Sus palabras eran como cuchillos, pero las entendía. Era más fácil culparme a mí que aceptar que el hombre que amaba la había traicionado tan profundamente. La señora Beatriz intentó hablar, pero Sofía la interrumpió. ¿Usted también? ¿Qué tipo de madre habla así de su propio hijo? Esto es ridículo. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado. La foto familiar de Javier con su esposa e hijos, los documentos con el apellido diferente, las cartas. Ella miraba la pantalla pero negaba con la cabeza, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Tiene que haber una explicación, insistía. Tal vez es su hermano, tal vez son parientes que nunca mencionó. Se aferraba a cualquier posibilidad que no fuera la terrible verdad. La señora Beatriz fue a su oficina y regresó con una carpeta. Dentro había copias del certificado de matrimonio de Javier y Patricia, fechado hace 12 años. Había actas de nacimiento de los niños, donde Javier aparecía como padre. Había fotografías de toda la familia en diferentes etapas, celebraciones de cumpleaños, navidades, vacaciones. Una vida entera documentada, una vida que Javier nunca había mencionado. Mi hijo está casado legalmente, dijo la señora Beatriz con voz cansada. Nunca se divorció. Lo que está planeando con usted es bígamo e ilegal. Sofía se derrumbó en el sofá, sollozando. Yo me senté junto a ella, intentando abrazarla, pero me empujó. No me toques, gritó. Tú querías esto. Querías tener razón. Querías destruir mi felicidad. Sus palabras me partían el alma, pero las soporté porque sabía que venían del dolor, no del odio. En momentos de crisis, a veces atacamos a quien está más cerca, a quien sabemos que no nos abandonará sin importar qué. Llamó a Javier inmediatamente. Podíamos escuchar su voz del otro lado, suave y persuasiva. Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Sofía le gritó entre sollozos, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Todo esto fue una mentira? Hubo un silencio largo del otro lado. Demasiado largo. Cuando Javier finalmente habló, su tono había cambiado. Ya no era el novio encantador. ¿Qué te dijo mi madre? Ella está confundida, tiene problemas de memoria. Estaba intentando manipularla aún ahora, culpando a una mujer mayor por sus propias mentiras. La señora Beatriz le quitó el teléfono a Sofía. Javier, soy tu madre. Para. Ya es suficiente. Esta señorita y su madre merecen la verdad. Escuchamos a Javier cambiar su táctica, ahora hablándole a su madre con tono de amenaza. Mamá, te lo advertí. No te metas en mis asuntos. Voy para allá ahora mismo. Y colgó. La señora Beatriz se veía más pequeña de repente, asustada. Viene para acá, murmuró. Pueden irse si quieren. Esto va a ser feo. Pero yo no iba a irme. No hasta que mi hija viera toda la verdad con sus propios ojos. Vamos a quedarnos, dije firmemente. Quiero que Sofía lo confronte, que escuche sus mentiras directamente. Sofía todavía lloraba, pero ya no me rechazaba cuando puse mi brazo alrededor de ella. Estaba comenzando a procesar la realidad, y dolía verla romperse pedazo por pedazo. La señora Beatriz preparó té de manzanilla, ese remedio tradicional para calmar los nervios. Nos sentamos las tres en esa sala, esperando, tres mujeres unidas por el dolor causado por el mismo hombre. Mientras esperábamos, la señora Beatriz nos contó más. Javier había tenido problemas financieros serios hace 3 años. Había invertido mal, perdido dinero de su familia, y había huido a Guadalajara para escapar de los acreedores y de la vergüenza. Patricia intentó mantener el matrimonio, pero él se alejó completamente, enviaba dinero esporádicamente para los niños pero nunca visitaba. Ella es buena mujer, dijo la señora Beatriz.
No merece esto. Y su hija tampoco. Sofía escuchaba todo en silencio ahora, las lágrimas secándose en sus mejillas. Le di mi pañuelo, el mismo pañuelo bordado que mi madre me había regalado años atrás. Ella lo tomó, y en ese gesto simple vi que todavía era mi niña, que me necesitaba a pesar del dolor. Mamá, ¿cómo supiste?, preguntó finalmente con voz ronca. Le conté todo, mis sospechas desde el principio, las investigaciones, las inconsistencias en sus historias, mi instinto maternal que me decía que algo estaba mal. Debí escucharte, dijo Sofía, su voz apenas un susurro. Vi las señales también, pequeñas cosas que no tenían sentido, pero no quise verlas. Quería tanto que fuera real, que fuera mi final feliz, que ignoré todo lo que me advertía. La abracé fuertemente. No es tu culpa, mi amor. Los mentirosos profesionales son muy buenos en lo que hacen. Él te manipuló, te hizo sentir especial, te hizo creer en un futuro que nunca existió. Pasaron 2 horas antes de que escucháramos un auto detenerse afuera. La señora Beatriz se tensó. Es él, dijo. La puerta se abrió violentamente y Javier entró como tormenta. Pero cuando nos vio a las 3 sentadas juntas, presentando un frente unido, su confianza vaciló. Ya no era el novio encantador que conocíamos. Su máscara se había caído, y por primera vez vimos al hombre real debajo, calculador, frío, furioso de que su plan se hubiera arruinado. Sofía, vámonos, ordenó, ignorando a su madre y a mí. Estas mujeres te están confundiendo. Puedo explicarlo todo. Pero Sofía se levantó, su postura más firme de lo que había estado en horas. Explica entonces, dijo con voz sorprendentemente calmada. Explica la foto de tu esposa e hijos. Explica el certificado de matrimonio. Explica por qué me mentiste sobre todo. Su fuerza me llenó de orgullo. Mi hija estaba rota pero no destruida. Estaba encontrando su voz en medio del desastre. Javier intentó acercarse a Sofía, pero ella retrocedió. Ese movimiento, ese rechazo físico, pareció enfurecerlo más. ¿Le vas a creer a ella?, señalándome con desprecio. ¿A tu madre que nunca me aceptó, que desde el primer día buscó razones para separarnos? Intentaba hacer lo que los manipuladores hacen mejor, voltear la situación, hacerse la víctima, dividir a las personas que lo confrontaban. Pero esta vez no funcionaría. Teníamos pruebas, teníamos verdad, y lo más importante, teníamos a 3 mujeres unidas. No le estoy creyendo solo a ella, respondió Sofía, su voz ganando fuerza. Le estoy creyendo a tu propia madre, que me mostró tu certificado de matrimonio. Le estoy creyendo a las fotografías de tus hijos. Le estoy creyendo a los documentos con nombres diferentes. ¿Cuál de tus nombres es real, Javier? ¿O es ese siquiera tu verdadero nombre? Vi el momento exacto en que él se dio cuenta de que había perdido. Su expresión cambió, la máscara de novio amoroso desapareció completamente. Está bien, dijo con voz fría, toda pretensión de amor abandonada. Sí, estoy casado técnicamente. Pero ese matrimonio se acabó hace años. Patricia y yo no tenemos nada. El divorcio es solo un trámite que no he completado. Lo nuestro, señalando entre él y Sofía, es real. Ella es mi pasado, tú eres mi futuro. Incluso ahora, atrapado en sus mentiras, intentaba manipular la situación. ¿Cómo alguien puede mentir tan descaradamente cuando la verdad está expuesta frente a él? La señora Beatriz se levantó, pequeña pero feroz. Basta, Javier. No más mentiras. Hablé con Patricia esta mañana. Todavía estás casado porque no has firmado los papeles de divorcio que ella te envió hace 6 meses. Ella todavía espera que vuelvas. Tus hijos preguntan por ti cada día. Y mientras tanto, aquí estás, planeando otro matrimonio, engañando a otra mujer buena. Su voz temblaba de emoción. ¿Así te crié? ¿Para qué usaras a las personas así? Javier se volvió hacia su madre con furia. Tú no entiendes nada. Necesitaba un nuevo comienzo. Las deudas, los problemas en México, todo eso me estaba ahogando. Sofía representa una vida nueva, limpia. Su familia tiene conexiones, recursos. Podía reconstruir mi vida. Mi estómago se revolvió. Así que eso era. Sofía no era solo una víctima de sus mentiras románticas. Era una herramienta,
un medio para obtener lo que él quería. Probablemente planeaba usar nuestros contactos, nuestra reputación en Guadalajara, para sus propios fines. Sofía se tambaleó como si la hubieran golpeado físicamente. ¿Conexiones? ¿Recursos? Somos maestras y vendedoras de artesanías. No somos ricas. Se rió amargamente. ¿Ni siquiera sabías eso de verdad sobre mi familia? ¿Qué más asumiste incorrectamente mientras planeabas usar mi vida para tus propósitos? Su dolor se estaba transformando en indignación, y yo estaba agradecida por esa transformación. La indignación es más saludable que la devastación, te da energía para seguir adelante. No es así, Javier intentó retractarse, dándose cuenta de su error. Te amo, Sofía. De verdad. Sí, tengo problemas del pasado, pero mi amor por ti es real. Extendió su mano hacia ella. Podemos arreglar esto. Puedo divorciarme rápidamente, podemos posponer la boda unos meses. Dame una oportunidad de hacer las cosas bien. Incluso ahora, después de todo, intentaba mantenerla atrapada en su red. Los manipuladores nunca se rinden fácilmente. Pero mi hija había cambiado en esas pocas horas. El dolor la había hecho ver con claridad. ¿Y las otras mentiras?, preguntó. ¿El trabajo que no existe? ¿El despacho de abogados que no es real? ¿Los apellidos diferentes? ¿Cuántas otras cosas me mentiste? ¿Quién eres realmente? Cada pregunta era una estocada, exponiendo capa tras capa de engaño. Javier no tenía respuestas convincentes porque no había forma de explicar una vida entera construida sobre mentiras. Quiero hablar con Patricia, anunció Sofía de repente. Todos la miramos sorprendidos. Tu esposa. La madre de tus hijos. Quiero escuchar su versión de la historia. Era brillante. Intuitivamente, Sofía sabía que necesitaba escuchar de otra víctima para entender completamente el patrón de comportamiento de Javier. La señora Beatriz asintió inmediatamente. Tengo su número. Te lo daré. Javier palideció. No, dijo firmemente. No la metas en esto. Es innecesario. Pero ya era demasiado tarde. La señora Beatriz había sacado su teléfono y estaba marcando. Puso el teléfono en altavoz para que todos pudiéramos escuchar. Sonó 3 veces antes de que una voz femenina contestara. ¿Señora Beatriz? ¿Pasó algo con los niños? Había preocupación inmediata en su voz, el tono de una madre siempre alerta. No, Patricia, los niños están bien, respondió la señora Beatriz. Te llamo por algo diferente. Estoy aquí con una joven que Javier iba a casarse con ella en 2 meses. Ella acaba de enterarse de que él todavía está casado contigo. Hubo silencio del otro lado, luego un suspiro profundo. Dios mío, otra vez no. Esas 2 palabras lo dijeron todo. Otra vez. Esto no era la primera vez. Javier había hecho esto antes, probablemente múltiples veces. Sofía se cubrió la boca con la mano, más revelaciones golpeándola. ¿Puedes hablar con ella?, preguntó la señora Beatriz suavemente. Necesita escuchar la verdad de ti. Patricia accedió, y lo que escuchamos en los siguientes 20 minutos pintó un cuadro completo de quién era realmente Javier. Patricia contó cómo Javier había sido encantador al principio de su relación, atento y perfecto. Como después del matrimonio, comenzaron los problemas, inversiones arriesgadas, préstamos secretos, mentiras sobre su trabajo. Cuando las deudas se volvieron abrumadoras, él desapareció, dejándola con 2 niños pequeños y acreedores en la puerta. Ella había intentado mantener el matrimonio, pensando en los niños, pero él se había alejado completamente. Hace 8 meses, continuó Patricia, me escribió diciendo que quería intentarlo de nuevo, que había cambiado. Me pidió que esperara firmar los papeles de divorcio. Dijo que vendría a visitarnos pronto. Yo esperé como tonta, mientras él aparentemente planeaba casarse con otra persona. Su dolor resonaba a través del teléfono, mezclándose con el dolor de Sofía. 2 mujeres, separadas por años y circunstancias, pero unidas por el mismo engaño. Javier había intentado interrumpir varias veces, pero su madre lo hacía callar. Necesitaba escuchar esto también, necesitaba confrontar el daño que había causado. Cuando Patricia terminó de hablar, preguntó, ¿cómo te llamas?
Sofía respondió con voz quebrada. Espero que estés bien, dijo Patricia con genuina preocupación. Sé que duele ahora, pero te salvaste de años de mentiras. Yo desperdicié 12 años de mi vida. Tú todavía tienes tiempo. Después de la llamada con Patricia, la atmósfera en la sala había cambiado. Javier ya no intentaba defender o explicar. Sabía que había perdido completamente. Se sentó en una silla, la cabeza entre las manos, finalmente silencioso. Pero yo no sentía lástima por él. Sentía rabia por todas las mujeres que había lastimado, por los niños que crecían sin padre porque él era demasiado cobarde para enfrentar sus responsabilidades, por mi hija cuyo corazón había destrozado tan casualmente. Sofía se paró frente a él. Con manos temblorosas pero decididas, se quitó el anillo de compromiso. Era un anillo bonito, probablemente comprado con dinero prestado o peor, con dinero que debía haber ido a mantener a sus hijos. Esto termina ahora, dijo con voz firme. No quiero volver a verte nunca. No me llames, no me busques, no existes para mí. Dejó el anillo caer en su regazo. El sonido del metal contra la tela fue pequeño, pero para mí fue como una campana de victoria. Javier levantó la vista, y por un momento pensé que iba a suplicar otra vez. Pero algo en la expresión de Sofía debe haberle mostrado que era inútil. Se levantó, tomó el anillo, y sin una palabra más, salió de la casa. Lo vimos alejarse por la ventana, subir a su auto y partir. La señora Beatriz comenzó a llorar. Lo siento mucho, repetía. Siento tanto que mi hijo las haya lastimado así. Sofía, a pesar de su propio dolor, fue hacia ella y la abrazó. Usted nos ayudó, le dijo. Sin usted, yo me hubiera casado con él sin saber la verdad. Me salvó. Nos quedamos en esa casa en Morelia toda la tarde. La señora Beatriz insistió en que comiéramos algo, preparó sopa de tortilla casera que nos reconfortó el cuerpo aunque no el alma. Mientras comíamos, intercambiamos historias. Ella nos contó sobre su matrimonio, sobre criar a Javier sola después de que su esposo murió, sobre sus intentos de darle todo y cómo se preguntaba dónde había fallado como madre. Yo le aseguré que a veces las personas toman sus propias decisiones sin importar que también los criemos. Le dimos a la señora Beatriz nuestros números de teléfono y el de Patricia. Manténganse en contacto, sugirió Sofía. Podemos apoyarnos. Entendemos por lo que cada una pasó. Fue hermoso ver a mi hija, en medio de su dolor, extender compasión a otros. También decidimos que yo hablaría con Patricia pronto, para ver si podíamos ayudarla de alguna manera. Quizás conectarla con recursos legales para asegurar que Javier cumpliera con su obligación de mantener a sus hijos. Cuando finalmente nos despedimos y salimos de esa casa, el sol ya se estaba poniendo. El cielo de Morelia se había pintado de naranjas y rosas, hermoso a pesar de la fealdad del día. Caminamos en silencio hacia nuestro hotel, el peso emocional del día haciéndonos sentir cada paso. Una vez en nuestra habitación, Sofía finalmente se derrumbó completamente. Lloró en mis brazos como no lo había hecho desde que era niña, grandes sollozos que sacudían su cuerpo. Yo la sostuve, meciendo, murmurando palabras de consuelo, dejando que sacara todo el dolor. ¿Por qué, mamá?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Qué tiene de malo conmigo que no merecía la verdad? Mi corazón se partió. Nada está mal contigo, mi amor, le aseguré firmemente. Tú mereces todo lo bueno del mundo. Él es quien tiene algo mal. Él es quien no tiene la capacidad de amar honestamente, de valorar lo que tiene. Esto no es reflejo de tu valor, sino de su falta de carácter. La sostuve hasta que sus sollozos se calmaron a hipos, hasta que finalmente se durmió, agotada emocional y físicamente. Yo me quedé despierta toda la noche, sentada junto a su cama, observándola dormir como hacía cuando era bebé. Pensé en todo lo que podía haber salido mal. Si no hubiera confiado en mi instinto, si no hubiera investigado, si no hubiera insistido en conocer a la señora Beatriz, mi hija ahora estaría casada con un hombre casado. Habría descubierto la verdad eventualmente, pero el daño habría sido mucho peor. Agradecí en silencio a mi propia madre, a mi intuición, a la valentía que encontré para actuar incluso cuando mi hija se enojó conmigo. A la mañana siguiente regresamos a Guadalajara. El viaje fue silencioso, cada una perdida en sus pensamientos. Cuando llegamos a casa, lo primero que hicimos fue llamar a Lupita. Mi comadre llegó en minutos,
con tamales calientes y su abrazo cálido. Lo siento tanto, mijita, le dijo a Sofía, abrazándola fuertemente. Pero mira el lado bueno, descubriste quién era antes de casarte, antes de tener hijos con él. Todavía eres joven, todavía tienes toda una vida por delante. Los siguientes días fueron difíciles. Sofía tuvo que cancelar la boda, devolver depósitos, explicar a amigos y familia por qué la boda no sucedería. Cada conversación era dolorosa, cada pregunta una herida nueva. Pero la comunidad de mujeres en nuestra vida se cerró alrededor de ella. Amigas venían con comida, con abrazos, con historias de sus propios corazones rotos y cómo los habían sanado. Nuestra vecina, doña Carmen, llegó con su famoso ponche de granada y un consejo: el dolor pasa, pero el carácter permanece. Tú tienes buen carácter, mijita. Una semana después del incidente en Morelia, Patricia nos llamó. Había decidido proceder con el divorcio, con o sin la cooperación de Javier. También estaba explorando opciones legales para asegurar manutención consistente para sus hijos. Sofía ofreció ayudarla a navegar el sistema legal en Guadalajara si Javier regresaba aquí. Somos más fuertes juntas, dijo Sofía. Y tenía razón. Lo que Javier había intentado usar para separarlas, su engaño, se había convertido en la base de una red de apoyo entre mujeres que entendían el dolor mutuo. Las semanas se convirtieron en meses. Sofía volvió a su trabajo en la escuela, donde los niños la distraían con su energía y alegría inocente. Al principio fue difícil, sonreír cuando por dentro todavía dolía, actuar normal cuando se sentía rota. Pero los niños tienen una forma de sacarte de tu propia cabeza, de recordarte que hay vida más allá del dolor. Una de sus estudiantes, una niña de 8 años llamada Lupita, le regaló un dibujo de las dos juntas con un corazón grande. Para que no esté triste, maestra, le dijo. Sofía lloró al ver ese dibujo, pero eran lágrimas de gratitud, no solo de dolor. En casa, establecimos nuevas rutinas. Los sábados por la mañana nos íbamos juntas al mercado de San Juan de Dios, como hacíamos cuando ella era niña. Caminábamos entre los puestos, oliendo las especias, probando frutas frescas, regateando con los vendedores que nos conocían de años. El mercado es el corazón de Guadalajara, lleno de vida, color y humanidad. Era imposible sentirse completamente triste rodeada de tanta vibración. Comprábamos ingredientes para cocinar juntas, preparando los platillos tradicionales que mi madre me había enseñado y yo le había enseñado a ella. Cocinar se convirtió en nuestra terapia. Con las manos ocupadas amasando masa para tortillas o picando tomates para salsa, era más fácil hablar de lo difícil. Sofía compartía sus sentimientos mientras molíamos chiles en el molcajete de piedra que había sido de mi abuela. Me siento estúpida, confesó un día. Todos los signos estaban ahí, mamá. Tú los viste. ¿Por qué yo no? Le expliqué lo que había aprendido investigando sobre manipuladores. Son expertos en lo que hacen, saben exactamente qué decir, cómo comportarse para ganar confianza. No es señal de estupidez ser confiada, le dije mientras revolvía el mole que se cocinaba lentamente en la estufa. Es señal de tener buen corazón. El problema no es que confiaste, el problema es que él abusó de esa confianza. Lentamente, Sofía comenzó a soltar la culpa. Empezó a ver el engaño como lo que era, no un fallo de su parte, sino una decisión deliberada de Javier de lastimar a otros para beneficio propio. Esa comprensión fue clave en su sanación. Patricia se convirtió en una amiga inesperada. Hablaban por teléfono frecuentemente, compartiendo su proceso de sanación. Patricia le contó cómo había reconstruido su vida después de que Javier la abandonó, cómo había vuelto a estudiar, conseguido un mejor trabajo, creado una vida estable para sus hijos. Si yo pude, le decía a Sofía, tú también puedes. Y tienes la ventaja de no haber perdido años con él. Sus hijos, los niños que Javier había abandonado, eran sorprendentemente resilientes. Patricia enviaba fotos a veces, y Sofía se maravillaba de cómo estos niños sonreían a pesar de todo. Un día, 3 meses después del incidente, Sofía llegó a casa con una noticia. Mamá, estuve pensando. Quiero hacer algo positivo con esta experiencia. Me sentó en la mesa de la cocina, sus ojos brillando con determinación que no había visto en meses. Quiero crear un grupo de apoyo, algo pequeño, para mujeres que han sido engañadas en relaciones. Un espacio seguro donde puedan compartir sus historias sin juicio, donde puedan sanar juntas. Mi corazón se llenó de orgullo.
Mi hija estaba tomando su dolor y transformándolo en propósito. Trabajamos juntas para organizar el primer encuentro. Lo hicimos en nuestra sala, preparando café y pan dulce, colocando cojines para que todos estuvieran cómodos. Invitamos a Patricia, que viajó desde México especialmente para esto. Lupita vino también, trayendo a dos amigas que habían pasado por situaciones similares. Una de ellas, Clara, había sido comprometida con un hombre que resultó tener otra familia en Estados Unidos. La otra, Mercedes, había descubierto que su esposo de 2 años había falsificado su identidad completa. Esa primera reunión fue poderosa. Sentadas en círculo, cada mujer compartió su historia. Hubo lágrimas, sí, pero también risas cuando encontraban similitudes absurdas en las tácticas de sus engañadores. El mío también tenía 2 teléfonos, exclamó Mercedes, y todas asintieron reconociendo el patrón. Era liberador darse cuenta de que no estaban solas, que el engaño no era algo personal contra ellas sino un patrón de comportamiento de ciertos tipos de personas. No somos nosotras las rotas, dijo Patricia sabiamente. Ellos están rotos. Nosotras solo estamos sanando de heridas que ellos causaron. El grupo comenzó a reunirse cada 2 semanas. Algunas mujeres venían solo una vez, otras se volvieron parte regular. Sofía facilitaba las conversaciones con la gentileza que usaba con sus estudiantes, creando un espacio donde todas se sentían escuchadas. Yo proveía el refrigerio, pero más importante, proveía la perspectiva de una generación mayor. Les contaba historias de mi juventud, de mi propia madre y abuela, de cómo las mujeres siempre habían encontrado fuerza en comunidad. En nuestra cultura, les decía, las mujeres siempre se han apoyado mutuamente. Es nuestra tradición, nuestra fuerza. Un día, 6 meses después de cancelar su boda, Sofía vino a casa radiante. Mamá, hoy en la escuela, el papá de uno de mis estudiantes me preguntó si podíamos tomar un café. Se sonrojó ligeramente. Es divorciado, tiene 2 hijos en mi clase. Parece agradable. Mi corazón saltó, no de emoción por un nuevo romance, sino de esperanza de que mi hija estaba lista para volver a confiar. ¿Y qué le dijiste?, pregunté con curiosidad. Le dije que pensaría sobre ello, respondió. No estoy lista para una relación, pero quizás una amistad. La observé mientras preparaba la cena, canturreando una canción. Era el sonido más hermoso que había escuchado en meses. Mi hija estaba sanando, no porque hubiera olvidado el dolor, sino porque había aprendido a vivir con él, a usarlo como maestro en lugar de dejar que la definiera. Esa noche, mientras comíamos juntas, ella me tomó la mano. Gracias, mamá, dijo sombremente. Por confiar en tu instinto. Por pelear por mí incluso cuando yo peleaba contra ti. Por salvarme. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Siempre, le prometí. Siempre pelearé por ti. 1 año después del incidente en Morelia, recibimos una llamada inesperada. Era la señora Beatriz. Javier había regresado a Morelia, estaba pidiendo dinero a su madre nuevamente. Está en problemas otra vez, explicó con voz cansada. Más deudas, más esquemas que fallaron. Vino pidiendo que lo salvara, pero esta vez le dije que no. Le dije que necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Nos preguntó si estaríamos dispuestas a venir a Morelia, a confrontarlo juntas, todas las mujeres que había dañado. Sofía dudó. No sé si quiero verlo otra vez, admitió. He trabajado tan duro para seguir adelante. Pero Patricia, cuando la consultamos, tenía una perspectiva diferente. Yo quiero ir, dijo con determinación. Quiero que mis hijos lo vean, que entiendan quién es su padre realmente. Y quiero que él vea lo que hemos construido sin él, que sepa que no nos destruyó. Su valor inspiró a Sofía. Está bien, acordó finalmente. Vamos. Pero vamos todas juntas. El viaje a Morelia esta vez fue completamente diferente. Viajamos Patricia, sus 2 hijos, Sofía, Lupita y yo. 5 mujeres y 2 niños, unidos por un propósito común. En el auto, las mujeres hablaban de sus vidas ahora. Patricia había conseguido un ascenso en su trabajo. Sofía había recibido reconocimiento como maestra del año en su escuela. Lupita había abierto su propio pequeño negocio de catering. Todas habíamos no solo sobrevivido, sino prosperado. Los niños de Patricia, Mateo y Daniela,
cantaban canciones en el asiento trasero, ajenos al peso de lo que estábamos por hacer. Llegamos a la casa de la señora Beatriz al atardecer. Ella nos recibió con abrazos, luciendo más ligera que la última vez. Javier está en su antiguo cuarto, nos informó. No sabe que vienen. Pensé que era mejor sorprenderlo. Nos reunimos en la sala, la misma donde hace un año la verdad había salido a la luz. Esta vez, sin embargo, éramos nosotras las que teníamos el poder, no él. Cuando la señora Beatriz llamó a Javier para que bajara, escuchamos sus pasos pesados en las escaleras. Entró a la sala y se congeló al vernos. Su expresión pasó por shock, miedo, y luego intentó mostrar la máscara de encanto que conocíamos. Sofía, comenzó, pero ella levantó la mano. No, dijo firmemente. Tú no hablas primero. Nosotras hablamos, tú escuchas. Javier miró alrededor, viendo a todas las mujeres mirándolo, y algo en él se encogió. Los niños, Mateo y Daniela, miraban a su padre con curiosidad mezclada con cautela. No lo habían visto en años. Patricia habló primero. Les explicó a sus hijos quién era el hombre frente a ellos, su padre biológico que los había abandonado, que había elegido huir en lugar de enfrentar sus problemas. Quiero que lo vean, les dijo a los niños, para que entiendan que cuando alguien te lastima, no tienes que pretender que no pasó. Pero también para que vean que podemos seguir adelante sin que las acciones de otros nos definan. Los niños escuchaban con seriedad, demasiado jóvenes para entender completamente pero absorbiendo las emociones en la sala. Sofía habló después. Le contó a Javier sobre el grupo de apoyo que había creado, sobre las docenas de mujeres que habían compartido historias similares. Pensé que era especial, dijo. Que nuestro amor era único. Pero resultó que solo era otra mujer en tu línea de víctimas. ¿Sabes qué descubrí? Que no me destruiste. Me hiciste más fuerte. Me enseñaste a valorar la honestidad, a reconocer las señales de manipulación, a confiar en mi instinto. Así que gracias, supongo, por ser la lección que necesitaba. Lupita compartió su perspectiva como mejor amiga que había visto el dolor de Sofía. La señora Beatriz habló como madre avergonzada pero determinada a no ser cómplice más. Cada mujer tenía su momento, su oportunidad de decir lo que necesitaba decir. Javier intentó hablar varias veces, intentó justificar, explicar, pero cada vez era interrumpido. Tu tiempo de hablar pasó, le dijo su madre. Tuviste años para ser honesto, para hacer lo correcto. Ahora escucha el impacto de tus elecciones. Lo que pasó después fue inesperado. Javier comenzó a llorar. No lágrimas de manipulación, sino de genuina ruptura. Lo siento, repetía. Lo siento mucho. Tienen razón en todo. No sé por qué hago las cosas que hago. Cada vez pienso que este será un nuevo comienzo, que esta vez lo haré bien, pero siempre vuelvo a caer en los mismos patrones. Su vulnerabilidad era sorprendente. Por primera vez, parecía estar viendo el daño que había causado, no como algo abstracto, sino como dolor real en personas reales. Patricia se acercó a él, no con amor, sino con la firmeza de alguien que había aprendido a poner límites. Necesitas ayuda profesional, Javier. Terapia real, no solo promesas de cambiar. Y necesitas enfrentar tus responsabilidades financieras con tus hijos. No como favor, sino como obligación legal y moral. Sacó papeles de su bolso, documentos legales que había preparado su abogado. Vas a firmar un acuerdo de manutención, y si buscas ayuda profesional verificable, consideraré eventualmente dejar que seas parte de la vida de los niños. Pero en mis términos, no los tuyos. Javier tomó los papeles con manos temblorosas. Leyó en silencio, las lágrimas todavía corriendo por sus mejillas. ¿Por qué harías esto?, le preguntó a Patricia. ¿Por qué me darías otra oportunidad después de todo? Patricia miró a sus hijos antes de responder. No lo hago por ti. Lo hago por ellos. Todo niño merece la oportunidad de conocer a su padre, pero no a costa de su estabilidad emocional. Si demuestras con acciones, no palabras, que has cambiado, entonces hablaremos. Pero la carga de la prueba está en ti. Sofía agregó su propia condición. Y como parte de tu proceso, quiero que hables con los grupos de apoyo. Que les cuentes tu lado, por qué haces lo que haces. No para excusar tus acciones, sino para ayudar a otros a entender cómo piensan los manipuladores.
quizás al exponer tus tácticas, ayudes a prevenir que otros como tú lastimen a más personas. Era brillante, transformando incluso su testimonio en herramienta de sanación para otros. Javier asintió, aceptando todas las condiciones. Firmó los documentos en la mesa de comedor de su madre, con todas nosotras como testigos. Fue un momento extraño, no de victoria celebratoria, sino de cierre tranquilo. No había venganza satisfactoria, no había castigo dramático. Solo responsabilidad y consecuencias finalmente siendo asumidas. La señora Beatriz preparó té para todas, y nos sentamos juntas procesando lo que acababa de pasar. Los niños, sintiendo que la tensión había disminuido, salieron al jardín a jugar. No sé si realmente cambiará, admitió Patricia en voz baja. Pero al menos ahora hay estructura legal. Al menos mis hijos recibirán lo que merecen, y yo no tengo que perseguirlo más. El sistema lo hará. Sofía la abrazó. Hiciste lo correcto. Les diste a los niños la posibilidad de un padre, pero sin sacrificar tu paz mental o la seguridad de ellos. Era hermoso ver cómo estas dos mujeres, que podrían haber sido enemigas en otras circunstancias, se habían convertido en aliadas. Esa noche, antes de regresar a Guadalajara, tuvimos una cena en casa de la señora Beatriz. Ella cocinó mole poblano tradicional, el platillo tomando horas de preparación. Quería hacer algo especial, explicó. Para agradecer a todas ustedes por ayudar a mi hijo a enfrentar la realidad. Yo no pude hacerlo sola. Necesitaba su fuerza colectiva. Comimos juntas, incluyendo a Javier, que estaba silencioso pero presente. No era perdón completo, pero era un paso hacia adelante. Durante la cena, Mateo, el hijo mayor de Javier, preguntó, ¿ahora eres nuestro papá otra vez? Javier miró a Patricia antes de responder. Soy tu papá biológico, dijo con cuidado. Pero tengo que ganarme el derecho de ser tu papá de verdad. Eso significa mostrar con acciones que puedo ser confiable, que puedo estar ahí para ti y tu hermana. Tu mamá te va a proteger y decidir cuándo es seguro para mí estar más presente. ¿Está bien? El niño consideró esto y asintió. Era una respuesta honesta, apropiada para la edad, y respetuosa de los límites establecidos por Patricia. Daniela, más joven e inocente, simplemente dijo, está bien. Pero mamá es la mejor de todos modos. Todos reímos, la tensión rompiéndose finalmente. Patricia abrazó a su hija. Sí, soy la mejor, bromeó. Pero está bien tener más personas que te quieran en tu vida, siempre y cuando sean buenas para ti. Era la sabiduría de una madre que había aprendido lecciones difíciles sobre límites, perdón y protección. Estaba modelando para sus hijos cómo navegar relaciones complejas con gracia y firmeza. Antes de irnos, la señora Beatriz nos dio regalos a cada una. Para Patricia, un conjunto de fotografías familiares de Javier de niño. Para que los niños conozcan de dónde vienen, explicó. La historia familiar es importante, incluso cuando es complicada. Para Sofía, me dio un rosario antiguo que había sido de su propia madre. Para protección, dijo. Usted tiene buen corazón. Merece toda la protección que pueda tener. Para mí, me dio una receta escrita a mano del mole que acabábamos de comer, cada ingrediente y paso detallado con amor. Las mujeres guardan las tradiciones, me dijo mientras doblaba cuidadosamente el papel con la receta. Pasamos el conocimiento de generación en generación. Esta receta ha estado en mi familia por siglos. Ahora es parte de la suya también, porque ustedes son familia ahora, unidas no por sangre o matrimonio, sino por experiencia compartida y apoyo mutuo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tenía razón. Estas mujeres que no conocía hace un año ahora eran parte de mi círculo más cercano, hermanas en todo menos en nombre. El viaje de regreso fue reflexivo. Patricia y los niños vendrían a Guadalajara el mes siguiente para visitar, para que los niños conocieran la ciudad y pasaran tiempo con nosotras. Estábamos construyendo una familia extendida extraña pero hermosa, una que trascendía las definiciones tradicionales. Sofía conducía, cantando suavemente con la radio, su perfil iluminado por las luces del tablero. La miré y vi no solo a mi hija, sino a una mujer fuerte que había enfrentado traición y había elegido crecer en lugar de amargarse. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó, notando mi mirada. En lo orgullosa que estoy de ti, respondí honestamente. En cómo tomaste algo horrible y lo convertiste en algo que ayuda a otros.
en cómo elegiste el perdón sin sacrificar tu dignidad. Ella sonrió. Aprendí de la mejor, dijo. Tú me enseñaste que ser fuerte no significa no caerse, sino levantarse cada vez. Que proteger tu paz no es egoísmo, es supervivencia. Y que el amor real incluye límites claros. Llegamos a casa cerca de la medianoche. Guadalajara nos recibió con sus luces familiares, el olor del aire que solo esta ciudad tiene, la mezcla de flores nocturnas y comida de puestos callejeros que permanecen abiertos hasta tarde. Entramos a nuestra casa, ese espacio que había sido testigo de tanto dolor pero también de tanta sanación. Lupita había dejado flores frescas en la mesa de la cocina y una nota: bienvenidas a casa, guerreras. Sofía leyó la nota y sonrió. Sí, dijo suavemente. Somos guerreras, ¿verdad? 2 años han pasado desde aquella visita reveladora a Morelia. Sentada en mi silla en el portal de mi casa, observo cómo el sol de la tarde pinta el cielo de Guadalajara en tonos de naranja y rosa. El aroma del jazmín del jardín se mezcla con el olor del pozole que hierve lentamente en la estufa. Es jueves, día de reunión del grupo de apoyo que Sofía creó, y espero que lleguen las mujeres que se han convertido en parte de nuestra familia extendida. El grupo ha crecido. Lo que comenzó con 5 mujeres en nuestra sala ahora es una red de más de 30, con reuniones regulares y un sistema de apoyo en línea para cuando alguien está pasando por momentos difíciles. Sofía facilitó un entrenamiento con una psicóloga profesional para aprender a manejar mejor las dinámicas grupales y ofrecer apoyo más efectivo. El grupo ya no es solo sobre sanar del engaño romántico, sino sobre construir comunidad entre mujeres, compartir recursos, apoyar los emprendimientos de cada una. Patricia y sus hijos visitan cada 2 meses. Los niños han desarrollado una relación cercana con Sofía, quien los ve como los hermanos menores que nunca tuvo. Mateo está en un equipo de fútbol aquí en Guadalajara, y venimos a todos sus juegos cuando visita. Daniela está aprendiendo a hacer artesanías conmigo, sus pequeñas manos trabajando la arcilla con concentración adorable. Patricia finalmente completó su divorcio hace 6 meses, un proceso que tomó tiempo pero que cerró ese capítulo definitivamente. Javier cumplió su promesa de buscar ayuda profesional. Comenzó terapia seria, tratando los problemas subyacentes que lo llevaban a mentir y manipular. También se unió a un grupo de hombres trabajando en responsabilidad y crecimiento personal. Envía la manutención consistentemente ahora, y ve a sus hijos una vez al mes, visitas supervisadas inicialmente pero que gradualmente se han vuelto más naturales. No es el padre del año, pero está haciendo el esfuerzo genuino que debió haber hecho años atrás. Más sorprendentemente, Javier ha hablado en nuestro grupo de apoyo 3 veces. La primera vez fue difícil para todos, especialmente para él y para Sofía. Él explicó sus patrones de pensamiento, cómo justificaba sus mentiras, cómo se decía a sí mismo que no estaba realmente lastimando a nadie. Fue brutal en su honestidad sobre su egoísmo y cobardía. Las mujeres del grupo hicieron preguntas difíciles, y él las contestó sin defenderse. Esas sesiones han sido invaluables para ayudar a las mujeres a entender que el engaño no era sobre ellas, sino sobre los problemas del engañador. Sofía encontró el amor otra vez, aunque tomó tiempo. Recordando al papá de su estudiante que la invitó a café, eventualmente aceptó. Carlos es viudo, tiene 2 hijas, es maestro como ella. Su transparencia desde el principio fue refrescante. Les presentó a sus hijas en la segunda cita, habló abiertamente de su difunto esposa y su proceso de duelo, compartió sus finanzas y planes futuros sin que se lo pidiera. Llevaron el noviazgo despacio, construyendo amistad antes que romance. Hace 3 meses se comprometieron, y esta vez no hay señales rojas, no hay instinto maternal gritando advertencias. Los preparativos de esta boda son completamente diferentes a los anteriores. Hay alegría genuina, no prisa frenética. Carlos viene a cenar todas las semanas, y lo observo cuidadosamente, no con desconfianza sino con la vigilancia natural de una madre. Él es paciente con mi escrutinio, entiende de dónde viene. Señora Rosa, me dijo una noche, sé la historia. Sé lo que Sofía pasó. Y le prometo que nunca le daré razón para dudar de mí. Si alguna vez siente que algo no está bien, por favor dígame. Su instinto salvó a su hija una vez, respeto eso enormemente. Las hijas de Carlos, Ana y Sofía, sí, comparten nombre, se llevan maravillosamente con mi hija. Están emocionadas de tener una madrastra maestra que entiende sus luchas escolares. Patricia y sus hijos estarán en la boda, parte de esta familia extendida extraña pero hermosa que hemos construido.
Incluso la señora Beatriz vendrá, ella y yo nos hemos vuelto amigas cercanas, hablando por teléfono semanalmente, compartiendo recetas y consejos de vida. Javier no será invitado, y él lo entiende. Algunos límites permanecen, y está bien así. Mi negocio de artesanías ha crecido también. Varias mujeres del grupo de apoyo son talentosas en diferentes crafts, y formamos una cooperativa. Vendemos nuestros productos en el mercado y en línea, los ingresos complementarios ayudando a todas. Más importante que el dinero, es el sentido de propósito y comunidad. Trabajamos juntas, creamos juntas, sanamos juntas. Cada pieza que vendemos lleva una pequeña tarjeta contando brevemente nuestra historia, ofreciendo contacto para mujeres que puedan necesitar apoyo. Hemos recibido mensajes de todo México. Lupita, mi comadre fiel, ahora cofacilita el grupo con Sofía. Su negocio de catering provee la comida para nuestras reuniones, deliciosos platillos tradicionales que nutren cuerpo y alma. Ella dice que apoyar a estas mujeres le da más satisfacción que cualquier evento fancy que ha caterado. Esto es real, dice. Esto importa. Tiene razón. En un mundo lleno de superficialidad, este trabajo de apoyar a mujeres sanando de trauma relacional se siente profundamente significativo. Escucho autos llegando, las primeras mujeres arribando para la reunión de hoy. Entran a la casa trayendo comida, abrazos, historias de su semana. Algunas son nuevas, tímidas, todavía en las etapas tempranas de procesar su traición. Otras son veteranas, fuertes, aquí para apoyar a las nuevas. Clara está aquí con su nueva novia, sí, descubrió que prefiere relaciones con mujeres después de su experiencia traumática con hombres mentirosos. Mercedes viene con su hermana, quien acaba de salir de una relación tóxica y necesita el apoyo del grupo. Sofía facilita la reunión con la gracia de alguien que ha estado en esos zapatos. Bienvenidas, dice cuando todas están sentadas en círculo en nuestra sala ampliada. Hoy quiero que hablemos de algo diferente. No del dolor, que es importante, pero que ya hemos procesado mucho. Hoy hablemos de nuestros sueños. ¿Qué queremos construir ahora que no estamos atadas a relaciones que nos drenaban? ¿Qué es posible ahora que no lo era antes? Las respuestas son inspiradoras. Una quiere volver a la universidad. Otra quiere abrir su propio negocio. Una más quiere viajar sola por primera vez en su vida. Cada sueño es celebrado, cada meta apoyada con ideas concretas de cómo alcanzarla. Esto es lo que se ha convertido el grupo, no solo un lugar para llorar sobre el pasado, sino un espacio para imaginar y construir el futuro. Las risas superan a las lágrimas ahora, la esperanza es más fuerte que el dolor. Después de la reunión, mientras limpiamos juntas, Sofía me abraza. Gracias, mamá, dice. Por todo. Por confiar en tu instinto hace 2 años. Por investigar cuando era inconveniente. Por enfrentarte a Javier cuando yo no podía ver la verdad. Por crear este espacio para sanar. Por enseñarme que el amor a veces se parece a decir verdades difíciles. La abrazo fuertemente, mi corazón tan lleno que siento que podría explotar. El amor de madre es complicado, le digo. No siempre se ve bonito. A veces significa ser la villana temporalmente para salvar a tu hijo a largo plazo. Pero siempre, siempre viene de un lugar de querer lo mejor para ti, incluso cuando tú no lo ves todavía. Sofía siente lágrimas de gratitud en sus ojos. Cuando tenga mis propios hijos, dice, quiero ser el tipo de madre que eres tú. Valiente, intuitiva, dispuesta a hacer lo difícil. Miro a mi alrededor de nuestra casa llena de evidencia de comunidad, platos de diferentes mujeres que trajeron comida, artesanías creadas juntas, fotos en las paredes de nuestros eventos grupales. Pienso en Patricia y sus hijos durmiendo seguros en la Ciudad de México. Pienso en la señora Beatriz en Morelia, finalmente en paz con poner límites a su hijo. Pienso en Javier haciendo el trabajo difícil de cambiar realmente. Pienso en Carlos y sus hijas, la familia que Sofía está por unirse. Pienso en todas las mujeres del grupo, cada una en su propio viaje de sanación. Y pienso en esa tarde hace 2 años cuando insistí en visitar a la futura suegra en Morelia, cuando algo en mi instinto maternal me empujó a actuar a pesar del miedo de perder a mi hija. Ese momento de valentía cambió todo. Si no hubiera confiado en mi intuición, si hubiera valorado ser la suegra agradable, más que proteger a mi hija, Sofía ahora estaría legalmente casada con un hombre casado, atrapada en una red de mentiras, probablemente con hijos, haciendo el divorcio y la sanación mucho más complicados.
Esta historia no es solo sobre descubrir a un mentiroso. Es sobre el poder de la intuición maternal, sobre confiar en lo que sabes en tu corazón incluso cuando no tienes pruebas todavía. Es sobre la importancia de actuar con valentía aunque signifique conflicto a corto plazo. Es sobre cómo las mujeres se apoyan mutuamente a través de las peores traiciones y construyen comunidad del dolor compartido. Es sobre transformar trauma en propósito, sobre usar lo que casi nos destruye para ayudar a otros a sobrevivir. Para cualquier mujer leyendo esto que siente que algo no está bien en su relación, que tiene ese instinto susurrándole advertencias, confía en ti misma. Investiga. Haz las preguntas difíciles. No dejes que el miedo a estar equivocada o a ser llamada paranoica te detenga de protegerte. Y para cualquier madre con esas mismas sospechas sobre el novio o novia de tu hijo, actúa. Sí, podrías temporalmente ser vista como controladora o entrometida. Pero si tu instinto está correcto, salvarás a tu hijo de años de dolor. La comunidad importa. Las mujeres necesitan otras mujeres. Crea o únete a espacios donde puedes ser vulnerable, donde puedes compartir tus miedos y dolor sin juicio. No tienes que sanar sola. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Está bien caerte, está bien llorar, está bien estar furiosa con el universo por un tiempo. Pero eventualmente, cuando estés lista, transforma ese dolor en algo significativo. Usa tu experiencia para ayudar a otros. Comparte tu historia. Rompe el silencio que permite que los manipuladores continúen dañando. Y recuerda, el hecho de que alguien te haya lastimado no significa que algo esté mal contigo. Fuiste lo suficientemente valiente para amar, lo suficientemente abierta para confiar. Esas son cualidades hermosas. El problema está en quien abusó de esas cualidades. Mantén tu capacidad de amar, pero agrégale sabiduría. Mantén tu apertura, pero protégela con límites saludables. Mereces amor real, honesto, transparente. No te conformes con menos. Mientras el sol se pone completamente sobre Guadalajara, pintando el cielo en púrpuras profundos, siento profunda gratitud. Gratitud por haber confiado en mi instinto. Gratitud porque mi hija no solo sobrevivió sino prosperó. Gratitud por la comunidad de mujeres fuertes que hemos construido. Gratitud incluso por Javier, extrañamente, porque su traición llevó a todo este crecimiento y conexión que no habría existido de otra manera. No lo perdoné por su bien, pero he soltado la rabia por el mío. Mi hija está planeando su boda real ahora, con un hombre real que la ama honestamente. Patricia está prosperando con sus hijos. Yo estoy rodeada de comunidad, propósito, y la paz que viene de saber que actué con integridad cuando importaba. El dolor que vivimos hace 2 años ha sido transformado en fuerza colectiva, en sabiduría compartida, en apoyo mutuo que continúa creciendo. Y en el centro de todo está esta verdad simple: el amor maternal a veces requiere valentía feroz. Requiere estar dispuesta a ser malentendida, criticada, incluso temporalmente odiada, si significa proteger a tu hijo del daño. Requiere confiar en tu intuición incluso cuando no tienes todas las respuestas todavía. Y cuando actúas desde ese lugar de amor protector, incluso si el camino es doloroso, eventualmente lleva a sanación y crecimiento que beneficia a todos. Esta es mi historia, nuestra historia. La comparto con la esperanza de que inspire a otras madres a confiar en su instinto, a otras mujeres a apoyarse mutuamente, y a cualquiera enfrentando traición a saber que la sanación es posible, que la comunidad es poderosa, y que del dolor más profundo puede crecer la fuerza más grande. Hace 2 años, en una casa en Morelia, descubrí la verdad que salvó a mi hija. Hoy, desde mi casa en Guadalajara, comparto esa verdad con esperanza de que salve a otros también.